Vamos a ver el día de hoy lo que es el estudio ecográfico del hombro. Básicamente cuando hacemos estudio musculoesquelético, o mejor dicho, en materia de imagenología en general, eh, la base fundamental es conocer la anatomía. Y partiendo de eso, que es lo más básico, pues nosotros podemos dilucidar o poder ponernos acorde a lo que tenemos que evaluar o buscar en cada paciente. En este caso, pues el ultrasonido de hombro no es la excepción. Entonces vamos a ver que primero vamos a recordar un poquito de lo que corresponde al hombro. Básicamente, cuando hablamos de la articulación del hombro o hablamos de la cintura escapular, hablamos de tres estructuras óseas importantes, que son la cabeza del húmero, que la marco acá, la cavidad glenoidea y la clavícula. Bueno, la cavidad glenoidea, en este caso que corresponde a la escápula, pero para la evaluación de hombro como tal, pues tomamos en cuenta la cavidad glenoidea. Sin embargo, pues tenemos que recordar que cuando hablamos de hombro, no solamente es manguito rotador, a pesar de que es uno de las situaciones o eh, de las causas por las cuales casi siempre se realiza este estudio. Sin embargo, pues tenemos que recordar otras estructuras anatómicas que vamos a encontrar en el hombro, porque el hombro es un todo de muchas estructuras, de muchos espacios, de muchas particularidades anatómicas en cuanto a la anatomía y la función como tal. Primero, pues recordar que lo que es la articulación escapumeral, básicamente fija al miembro superior al tórax. Esta articulación básicamente es la que tiene más amplitud de movimientos, por eso también tiende mucho a tener diferentes lesiones. Es una diartrosis, una enartrosis, sus superficies articulares la conforman la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea. Asimismo, pues tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros hacemos una evaluación anatómica, la cavidad glenoidea, que más o menos tiene una superficie, viéndola en coronal, más o menos de esta forma, es muy pequeña para alojar a la cabeza del húmero. Para que esta cavidad glenoidea obtenga un poco mayor de profundidad, tenemos una estructura muy importante, que es el rodete glenoideo, que lo marco acá, o también denominado labrum. Labrum o rodete glenoideo, como ustedes lo quieran nombrar, es el que le da un poquito más de profundidad a la articulación, o mejor dicho, a la cavidad glenoidea para que ésta pueda articularse adecuadamente con la cabeza del húmero. Y de allí pues vamos a tener ligamentos que refuerzan esta articulación, entre ellos los más importantes que se ven en esta imagen, que tenemos el ligamento glenumeral medio y el ligamento glenumeral inferior, que son estabilizadores de la articulación, y los músculos del manguito rotador toman una gran importancia porque ellos son los que van a fijar la articulación o van a terminar de fijar la articulación. Tomando en cuenta lo antes dicho, justamente esta particularidad de que la cabeza humeral es más grande o mejor dicho, la cavidad glenoidea es muy pequeña para alojar toda la cabeza del húmero, es lo que le da esa facilidad de movimiento que tiene la articulación glenohumeral. Es por eso que cuando vemos la articulación, quien va a terminar de fijar la articulación son los músculos, en este caso del manguito rotador, y el músculo deltoides y el pectoral mayor, básicamente, que son los músculos que fijan el brazo sobre el tórax, por así decirlo, o sobre el dorso. Entonces acá tenemos una imagen donde estamos viendo el músculo subescapular, recordando que se inserta, inicia o nace en la cara anterior de la escápula y termina en la tuberosidad menor del húmero o troquín. Y acá tenemos el troquíter o tuberosidad mayor, que tiene una carilla superior donde viene el supraespinoso, una carilla media donde viene el infraespinoso y una carilla inferior donde se inserta el redondo menor. Básicamente estos cuatro músculos que acabo de mencionar forman el famoso manguito rotador.
¿Cuál es la función de estos músculos? Pues, como el nombre lo dice, eh, aparte de fijar la articulación, pues realizar los movimientos de rotación. Es importante mencionar que cuando hablamos de movimiento de rotación, eh, es que la cabeza del húmero gira en el eje de la cavidad glenoidea. Hace como que este movimiento, esto sería rotación medial, y hace este movimiento que sería rotación lateral. Una vez dicho eso, pues tenemos el músculo subescapular, que lo tenemos aquí, ya lo mencionamos, termina en la tuberosidad menor. Cuando él se contrae, causa rotación interna del húmero o del brazo en este caso. Y viendo de la cara posterior o desde la vista posterior, la escápula está dividida en dos segmentos por la espina de la escápula, que termina en una estructura anatómica importante de recordar, que es el acromion, y esta espina de la escápula va a dividir a la escápula en dos fosas, una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, donde se insertan los músculos del mismo nombre, que son parte de los músculos del manguito rotador. Estos van a ir al troquíter en las carillas correspondientes que mencioné anteriormente, y hacia el borde lateral de la escápula, o el pilar de la escápula, que también se lo denomina en algunos libros de anatomía, tenemos la inserción del músculo redondo menor, que también va a la carilla, en este caso inferior, del troquíter. Aunque el bíceps braquial no forma parte del manguito rotador, eh, es uno de los músculos que se evalúa dentro de la evaluación sistemática o del estudio sistemático del hombro o del manguito rotador, ya que este músculo en su porción larga o lateral, él discurre por la corredera bicipital o canal bicipital, o también llamado corredera intertrocanteria, donde él se mete en la articulación, es decir, hace una porción intraarticular. Si esta es la cabeza del húmero, él discurre por el espacio intraarticular, para terminar en el labrum, en la porción superior del labrum, en el rodete glenoide. Entonces él se mete dentro de la articulación, y por eso es uno de los músculos que se evalúa cuando hacemos el estudio sistemático del hombro, la porción larga de la cabeza del bíceps. Y la porción corta, pues, que se inserta en, ¿cómo es? En la coracoides. ¿Cuál es la función del bíceps? Pues realizar flexión del antebrazo sobre el brazo y provocar supinación del antebrazo cuando el mismo está en pronación. Es decir, es un supinador y flexor. El subescapular, pues ya lo mencionamos, creo que no vamos a redundar un poco para ir entrando en materia. El supraespinoso, que viene desde la fosa supraespinosa, la función de este músculo es provocar una rotación interna del hombro, y tiene una ligera función de elevación del brazo o del hombro, tomando en cuenta que el verdadero músculo elevador del brazo es el músculo deltoides, que más o menos tiene esta forma y termina más o menos por aquí en el húmero. Entonces el músculo que eleva el hombro, el brazo sobre el hombro, es el deltoide. Sin embargo, pues el supraespinoso tiene una ligera función de elevación muy leve, y por eso una de las situaciones clínicas cuando el paciente tiene una lesión del supraespinoso es que le duele al elevar el brazo. Entonces es importante que nosotros sepamos las funciones de cada músculo para hacer una evaluación clínica previo al estudio. A diferencia de otros métodos diagnósticos en materia de imagenología, el ultrasonido es el estudio de imagen que nos da esa facilidad para nosotros poder hacer un examen físico al paciente y poder hacer una evaluación clínica, a diferencia de una tomografía, una resonancia, un rayos X, que básicamente no estamos con el paciente. El infraespinoso, pues que se inserta en la fosa infraespinosa, la función principal de este músculo es rotación lateral del mismo. Entonces,
Asimismo, cuando nosotros hacemos la evaluación eh, de estos músculos o para evaluar clínicamente si hay una lesión, pues obviamente si el paciente tiene una complicación o dificultad de rotación externa del brazo, podemos sospechar que hay una lesión del supraespinoso. Si hay una dificultad para la rotación interna del brazo, podemos sospechar que hay una lesión del subescapular. Si hay un problema o dificultad de elevación del brazo, casi siempre es del supraespinoso, aunque es el músculo que más se lesiona, ya lo vamos a ver cuando veamos las patologías. Y si el paciente refiere dolor desde la cara anterior del hombro, quizás hasta el codo, o que se irradia hacia el brazo, hay que pensar en una lesión del bíceps. Eso hablando sobre los músculos que estamos estudiando, ¿no? Recordar que, como les dije inicialmente, cuando hacemos estudio del hombro, no solamente es manguito rotador. Recordar que tenemos el pectoral mayor, tenemos el pectoral menor, el músculo subclavio, la porción corta del bíceps, el músculo deltoides, las estructuras nerviosas que también tenemos dentro del hombro, que también tenemos que considerar como un todo el hombro y no solamente el manguito rotador. Entonces, ya entrando a la técnica de ultrasonido, pues la posición neutral o la posición que vamos a tener el paciente es como la tenemos en esta imagen, el paciente sentado mirando hacia nosotros o hacia el explorador con una flexión del antebrazo y el brazo en supinación, es decir, con la palma de la mano mirando hacia la parte superior con el brazo flexionado. Es importante tomar en cuenta, considerar que siempre que hacemos evaluación de hombro, es un estudio bilateral y comparativo y dinámico. Bilateral, comparativo y dinámico. Si nosotros no comparamos un hombro con el otro, podemos confundir cosas normales con patologías o viceversa, confundir patologías con cosas normales. La única forma de saberlo, pues, es comparar siempre un lado con otro. No es lo mismo mirar, por ejemplo, un supraespinoso, que la literatura nos menciona que no puede medir más de 6 milímetros. No es lo mismo comparar un supraespinoso, por ejemplo, en un paciente que realiza ejercicio físico, por ejemplo, levantamiento de pesas, a un paciente que no realiza actividad física. Entonces podemos confundir siempre tal vez por el espesor. Sin embargo, pues cuando hacemos el estudio y hacemos comparativos, si ambos miden igual y se ven iguales, pues estamos ante un estudio normal y por eso el estudio es sistemático, comparativo y dinámico. Ya vamos a ver a qué me refiero con dinámico, sistemático y comparativo. Cuando nosotros o cuando ustedes revisen literaturas del estudio sistemático del hombro, hay muchas técnicas exploratorias en cuanto a cómo iniciar con el estudio. Hay literaturas que empiezan por el bíceps, luego van al subescapular, luego al supraespinoso, luego al infraespinoso, terminan con el redondo y con la articulación acromioclavicular. Hay otras que hacen un estudio sistemático haciendo como que dividen evaluación de cara anterior, evaluación de cara posterior, evaluación de cara lateral. No importa qué método utilicen, siempre tiene que ser sistemático, es decir, siempre que no se nos olvide nada. Entonces, como les mencionaba, pues el paciente sentado con cara de explorador, siempre en un asiento giratorio, porque el estudio debe ser un poco dinámico, e incluso al paciente hay técnicas de exploración donde el paciente tenemos que hacer abordajes posteriores y muchas veces estos pacientes están con dolor y se les dificulta moverse. Y como dice, pues la presencia de un respaldo favorece la postura erecta para poder visualizar el manguito rotador y el bíceps hacia la cara anterior. Entonces, esta es la posición del paciente. Primer músculo que siempre evaluamos, o por lo menos en lo personal, el bíceps o la porción larga del bíceps, el espacio que hay entre el troquíter
y el troquín, que más o menos se ve de esta forma, y en el centro tenemos la cabeza larga del bíceps, y aquí estaría el ligamento transverso humeral superior. Este punto anatómico para mí es como un reparo anatómico en lo personal, insisto, y yo siempre parto de ahí mi estudio. Si estoy viendo el supraespinoso, luego hice mover al paciente. En la anatomía a veces un ultrasonido uno tiende un poco a veces como que a desorientarse y mi punto de orientación siempre va a ser este. Con el paciente con los codos flexionados a 90 grados, los antebrazos en pronación, eh, reposando en el regazo y la punta de los dedos mirando la rodilla opuesta. Esto es una de las técnicas. Yo realmente hago con el paciente en supinación. Siempre le digo al paciente ponga ambos brazos como que ambas manos y ambos brazos como que me está pidiendo algo. Es como para que el paciente me entienda la posición que quiero que adopte. Eh, Pueden sujetar la muñeca cuando hacen el estudio, sin embargo, yo lo que coloco son una almohada en las piernas del paciente para que sus dos antebrazos reposen sobre la almohada. Insisto, estos son pacientes que llegan con dolor de hombro y no soportan mantener el peso de su brazo porque muchas veces tienen rotura, entonces algo que alivia un poco el dolor, o mejor dicho, hace que el estudio para ellos no sea tan incómodo ni doloroso, pues es colocar algo que sostenga el peso de su extremidad superior. Entonces vamos a ver que el bíceps, vamos a evaluar la porción intraarticular de la cabeza larga del bíceps. En cortes transversales la vamos a ver como una imagen redondita, ecogénica. Eh, Básicamente, para nosotros poder identificar la cabeza larga del bíceps, tenemos que conocer la estructura anatómica que tienen los tendones. Esto, como esto es un tema, realmente cuando vemos músculo esquelético hay muchos temas que hay que empezar desde cero, como esto, que es cómo identificar un tendón, diferenciarlo de un nervio y diferenciarlo de un ligamento. Es muy importante eso para nosotros poder orientarnos cuando hacemos el estudio. Y siempre el transductor lo vamos a colocar en orientación transversal. ¿Cómo lo hacemos? Pues de esta manera. Nosotros partimos con el paciente en la parte superior del hombro, en la cara anterior, en un corte transversal. Esto que vemos en esta imagen de aquí es lo que nosotros tenemos que tener como mapa mental cuando hacemos el ultrasonido. Nuestro mapa mental es que aquí está la clavícula, aquí está la articulación acromioclavicular, aquí estaría el húmero, troquíter y troquín. Es decir, si yo tengo troquíter aquí, si tengo troquín aquí, entre los dos tengo el tendón de la cabeza larga del bíceps. Como vemos aquí el tendón de la cabeza larga del bíceps discurriendo por la correa bicipital. ¿Qué imagen vamos a obtener? El esquema es este: troquíter, troquín, ligamento transverso y el tendón de la cabeza larga del bíceps, ¿sí? Y hacia la parte superior, pues lo más superficial, que es el tejido celular subcutáneo. La anatomía en ultrasonido, tejido celular subcutáneo. Aquí vemos la grasa. Vamos a ver el músculo deltoides, las corticales óseas del troquíter, del troquín, el ligamento, y aquí en el centro, el tendón de la cabeza larga del bíceps. Ese es nuestro punto de referencia para poder hacer la evaluación del, del hombro. Cuando yo estoy en este punto, personalmente, lo que hago es correr un poquito el transductor hacia la parte interna, porque esto es troquín. Si recordamos, en el troquín se inserta el subescapular, es decir, que si yo, partiendo de este punto, me voy hacia la parte media, voy a encontrar el músculo subescapular. ¿Sí? Entonces, esa es la forma, en este caso, de ver el tendón de la cabeza larga del bíceps en transversal. Acá tenemos otro ejemplo. Con el paciente en anterior, una orientación transversal, pues vamos a ver troquíter, troquín. Esto es un hombro izquierdo, entonces por eso esto es medial y esto es lateral. Eso también es importante siempre orientarnos en la imagen,
si el hombro es derecho o el hombro es izquierdo, qué es medial, qué es lateral, qué es anterior, qué es posterior. Esto es anterior, esto es posterior, no me marco acá, esto sería posterior, esto sería lateral y esto sería medial. O derecho o izquierdo, como lo quieran mencionar. Esto también es muy importante que nos orientemos. Esto también forma parte de los temarios que generalmente yo siempre doy cuando hablamos de ultrasonido, en este caso musculoesquelético, cómo orientarnos anatómicamente, o la semiología que se denomina en ultrasonido, que es anterior, que es posterior, que es lateral, que es medial, para podernos ubicar anatómicamente. Entonces aquí tenemos el tendón de la cabeza larga del bíceps en un corte transversal. Asimismo, pues tenemos que evaluar la longitudinal y recordar que es un estudio comparativo y dinámico. Es decir, que tenemos que también mirar el tendón de la cabeza larga del bíceps del otro hombro para compararlos, para medirlos, para ver si la ecogenicidad es diferente el uno con el otro, para ver si hay una diferencia en el tema del líquido que hay dentro de la vaina sinovial, porque el tendón de la cabeza larga del bíceps es un tendón tipo 2 que tiene una vaina sinovial, y al tener vaina sinovial va a tener una cantidad mínima de líquido, que es lo que permite que él no se lesione cuando discurre por la carrera bicipital. Y hay que conocer o tener más o menos el ojo adaptado de qué tanto podemos ver de líquido como situación normal en un paciente. Entonces, cuando tenemos ya nuestro corte transversal, que lo vimos anteriormente, lo que hacemos es simplemente girar el transductor en 90 grados para hacer un corte longitudinal. Y siempre cuando hacemos este corte, pues vamos a ver lo que se corresponde el patrón fibrilar. Esto que hablamos de esta técnica o este método que se llama entalón de dedo, es una angulación que hacemos con el transductor para poder evidenciar con facilidad el tendón, o mejor dicho, para poder fijar en el centro de la imagen el tendón de la cabeza larga del bíceps. Otra vez retomamos y nuestro esquema mental: el hombro con el troquíter troquín, la corredera bicipital con el tendón. Anteriormente teníamos el corte transversal aquí, y lo que hacemos es girar el transductor en 90 grados para colocarnos sobre el tendón de la cabeza larga del bíceps, de esta manera. ¿Qué vamos a ver? Pues esta imagen. El tendón en su porción, o mejor dicho, en su longitud, para ver si no hay roturas, si no hay espesores, si no hay aumento de líquido en la vaina sinovial. Esto es un esquema de la carrera bicipital. Entonces aquí vemos que el tendón está entre estas dos imágenes hiperecogénicas que corresponden a las crestas propias de la carrera bicipital, que una está por debajo del troquín y otra está por debajo del troquíter. Se llaman cresta subtroquiteriana y cresta subtroquiniana, que eso lo vamos a ver en el tendón, en el eje longitudinal, y entre esas dos crestas, pues el tendón de la cabeza larga del bíceps. Otro ejemplo, con un ultrasonido con mejor resolución de imagen, vemos el tendón de la cabeza larga del bíceps en un corte longitudinal. Siempre tenemos que familiarizarnos con las características ecográficas del patrón fibrilar. Ven que aquí nos marca sinovia o sinovial, que hay un poquito de líquido sinovial. Es normal que haya un poquito de líquido sinovial, por lo que les mencioné anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Si del otro lado hay la misma cantidad de líquido o esta cantidad de líquido es patológica. Obviamente la clínica del paciente es importante. Si es un paciente que está con dolor y comparamos y en el otro lado no hay líquido como aquí, entonces sí podemos hablar de una sinovitis del tendón de la cabeza larga del bíceps. El subescapular, pues asimismo lo evaluamos en longitudinal, básicamente con la posición del paciente igual. Una de las técnicas que yo utilizo es la que les mencioné en el corte transversal. Cuando veo el tendón de la cabeza larga del bíceps, corro un poquito el transductor hacia la parte interna y voy a ver el subescapular.
Siempre van a haber pequeñas cantidades en la bolsa subacromial que se acumulen inferiormente. Eso lo podemos ver para no confundirlos con patología. La visión longitudinal siempre va a ayudarnos para poder detectar ese líquido. Y cuando hay desgarros del tendón subescapular, lo vamos a ver a lo largo del plano axial. En la visión longitudinal se muestra siempre la transición brusca que hay entre la unión miotendinosa, eso lo vamos a ver como una estructura más delgada, y cuando hay desgarros, pues vamos a ver las diferencias no solamente de la ecogenicidad, sino de la pérdida del patrón fibrilar y el adelgazamiento del mismo. Este es un corte, una visión longitudinal del subescapular. Como les decía anteriormente, pues hay muchos esquemas de cómo realizar la evaluación sistemática del hombro. En este inician, por ejemplo, en este esquema que les traigo, se inicia con un corte longitudinal, pero ustedes pueden empezar, como les mencionaba, con un corte transversal cuando tenemos la corredera bicipital. Entonces aquí tenemos un corte longitudinal, donde vemos el tendón del subescapular. Esta es la característica normal del mismo. Acá marca la apófisis coracoides. También es importante tenerla en cuenta y mencionarla porque hay un corte que tenemos que hacer donde tenemos que ver el espacio de la apófisis coracoides con el acromion para el ligamento coracoacromial, que es por donde discurre el tendón del supraespinoso. Pero bueno, eso es en evaluación un poco más avanzada, por así decirlo. Hoy vamos a ver como que el estudio sistemático más frecuente que se realiza para la evaluación del mismo. Entonces aquí tenemos en un corte longitudinal el tendón del subescapular. En transversal tiene esta forma, vamos a verlo, siempre digo yo que tiene la forma como de una guadaña, donde vemos esta imagen como un, si ustedes lo quieren mencionar, como un pico de pájaro, realmente tiene forma de una guadaña, eh, en el corte transversal del subescapular. Este sería como quiera el esquema. Aquí tenemos la coracoides, que lo tenemos en el esquema acá, la coracoides, el músculo subescapular. Si se fijan acá, este es nuestro esquema mental. Este es el hombro del paciente y este es nuestro esquema mental. Siempre tengamos este esquema mental. Cuando vemos el hombro del paciente, no miremos piel, miremos esto. Entonces, por eso, personalmente lo que yo hago es corte transversal de la cabeza larga del bíceps y lo que hago es correr un poco hacia adentro del transductor para ver el músculo subescapular. Aquí viene un dato importante. Cuando nosotros hacemos la evaluación del subescapular, para nosotros poder ver todo el eje y tomar esta imagen como la estamos viendo aquí en este ultrasonido, tenemos que pedirle al paciente que realice una rotación lateral para poder elongar todo el músculo subescapular. Recuerden que el subescapular es un rotador medial y para que él se elongue, porque si hacemos que él trabaje, se va a contraer. Que lo que queremos es que se elongue para ver todas las fibras. ¿Qué hacemos? Le pedimos al paciente que haga una rotación lateral, pero sin que el codo se despegue, por así decirlo, del tórax. Eso es importante. Que el codo no se despegue del tórax y que el paciente haga una rotación lateral como se ve en esta imagen, como se ve en esta foto. Esto lo podemos hacer de manera activa o de manera pasiva. Es decir, si el paciente tiene mucho dolor para realizar la rotación, nosotros le ayudamos, hacemos la rotación siempre sin quitar el transductor del punto anatómico que estamos evaluando. Eso es importante porque si no, pues perdemos la evaluación dinámica como tal, porque tenemos que hacerlo hacer la evaluación del tendón mientras está realizando ese movimiento de rotación lateral el hombro. Y vamos a ver esta imagen, ¿no? Recordar todas las estructuras anatómicas también que evaluamos dentro de esta imagen, ¿no? Aquí tenemos la cortical ósea, que corresponde al húmero, al troquín o tuberosidad menor, que es donde se inserta el subescapular. Es decir, esto sería lo que se denomina la entesis.
Siempre manejar el lenguaje anatómico, y en este caso, pues, por así decirlo, de ultrasonido, esto sería la entesis. Cuando hay patologías aquí, pues hablamos de entesopatías, si es un proceso inflamatorio, una entesitis. Eh, es importante evaluarlo porque el subescapular, a pesar de que es un músculo que pocas veces se lesiona, puede provocar fracturas avulsivas del troquín y es algo que podemos ver mediante la evaluación del ultrasonido. Acá otro ejemplo, el subescapular. Aquí tenemos el troquín, la entesis, y esto que se ve hipoecoico, que corresponde a la cápsula articular. Grábese en esta imagen de la cápsula articular, porque esta es la forma como se ve la cápsula articular. Cuando esta está desnuda, es un signo indirecto de rotura muscular, de cualquier músculo que estemos evaluando, ¿no? Siempre hay que evaluar la cápsula articular. Aquí ven cómo se realiza el movimiento de rotación. En este caso vemos un poco la mano aquí del explorador, es decir, que está haciendo una rotación lateral pasiva del brazo del paciente para poder realizar esta imagen. Luego tenemos la evaluación del tendón del infraespinoso. Básicamente hacemos un movimiento lateral del transductor pasando a la unión miotendinosa del infraespinoso. Es donde vamos, es básicamente lo que les digo anteriormente, el esquema mental de esto, el esquema mental de esto. Si nosotros tenemos el transductor acá, vamos a ir lateralmente buscando esto, que es la tuberosidad mayor, donde se inserta el infraespinoso, nos vamos a ir hacia acá, porque el infraespinoso más o menos es el punto en donde se inserta. Por eso nos dice acá que lo que vamos a hacer es un movimiento lateral del transductor para buscar el tendón donde aparece la inserción del mismo, es decir, el troquíter. Pueden verse calcificaciones ocultas en el rayos X, esto ya cuando hablamos de patología. Podemos observar, por ejemplo, una marca en el hueso como una excavación o profundidad de la unión músculo-tendinosa, pero esto es normal en pacientes que hacen, como en este caso nos pone un ejemplo de atletas que realizan lanzamientos. Esto no lo visualizamos rutinariamente en el redondo menor. Si se fijan, pues la cortical ósea es lisa, totalmente lisa. Esto no lo vamos a ver en el redondo menor. Entonces, la técnica, ¿no? El esquema mental, otra vez, recordar, no tenemos que ver el hombro del paciente como piel, tenemos que hacernos un esquema de la articulación como tal, y ven cómo se llevó un poco lateral, aquí nos señala con una flecha, lateral el transductor hacia la cara lateral del hombro, para poder ver esto que les estoy marcando aquí, que corresponde a la entesis del tendón del infraespinoso. Acá marcamos el supraespinoso y acá marcamos el infraespinoso. Este es un corte que en lo personal a mí me gusta mucho porque puedo ver el supraespinoso como el infraespinoso, ambos en su inserción en esto que sería el troquíter. Recordando que el troquíter pues tiene 3 carillas, vemos que aquí en esta porción, miren como aquí hay una división entre el supraespinoso y el infraespinoso. Esto sería la carilla superior del troquíter y esto sería la carilla media del troquíter, donde se inserta el supraespinoso y el infraespinoso. Acá tenemos el músculo deltoides, arriba el tejido celular subcutáneo y la piel, y este es el esquema. La cortical ósea del troquíter, el supraespinoso, el infraespinoso, y acá tenemos el tejido celular subcutáneo. Esto que se marca como gris corresponde a la cápsula, mejor dicho, perdón, a la bursa subacromio subdeltoidea que se llama. Se la llama así porque, bueno, va desde la región subacromial a la región subdeltoidea. Es una cápsula, una bursa un poco grande
y siempre tenemos que evaluarla, y cuando la evaluamos es esto, una línea ecogénica que está por encima del tendón del supraespinoso. Subacromio subdeltoidea. Entonces recordar, cuando vimos por eso les digo que mi reparo anatómico casi siempre es esto. Si queríamos evaluar el subescapular, nos vamos medial. Si queremos evaluar el infraespinoso, nos vamos lateral, en el mismo plano. Eso es para la evaluación del infraespinoso. Ahora, para la evaluación del supraespinoso, lo vamos a hacer en hiperextensión y rotación interna. Ya les voy a explicar cómo se hace la evaluación. El brazo del paciente se coloca en una rotación interna total e hiperextensión, es decir, hacemos que el paciente lleve su brazo, o mejor dicho, lo rote hacia la parte interna, como nos explica acá, para que el paciente nos entienda un poco. Por lo menos si es una mujer, yo siempre le digo, haga como que se va a retirar el brasier. Lleva el brazo hacia atrás o la mano hacia atrás, la hiperextiende y hace una rotación interna. De esta forma, pues básicamente lo que vamos a tener es que el tendón del bíceps se coloque hacia la parte más interna y nos muestre el supraespinoso. Acá está la imagen como para que me entiendan un poco lo que trato de explicar. Ven cómo tiene una rotación interna y el brazo lo lleva hacia atrás. A esto se refiere con la hiperextensión y rotación interna. Si es varón, le podemos decir, va a tocarse con el dorso de la mano el bolsillo del lado contralateral. Es decir, si estamos evaluando el brazo izquierdo, le vamos a decir, ponga el dorso de su mano, o la parte de esta, no la palma de su mano, sino el dorso de la mano, en su bolsillo del otro lado. Es decir, si estamos evaluando el derecho, que como que se meta la mano al bolsillo del lado izquierdo y viceversa, para que el paciente comprenda un poco la posición que queremos. De esa forma, pues en el corte transversal, lo que vamos a tener es el tendón del supraespinoso básicamente en todo su trayecto. Y acá vemos también el tendón de la cabeza larga del bíceps, que lo vamos a ver. Recordar que el tendón de la cabeza larga del bíceps es intraarticular. Entonces, en este punto también lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, recordar que esta imagen ecogénica que está aquí encima corresponde a la bursa acromio subdeltoidea. Acá tenemos el músculo deltoides, por eso el nombre de la bursa, subdeltoidea y subacromial, es decir, acromio subdeltoidea. Acá marcamos un poco la cápsula articular, que también tenemos que evaluar, a lo que les decía. Grábese en esta imagen de la cápsula articular siempre, porque si esta cápsula está desnuda, lo que se denomina el signo de la cápsula desnuda o de la cortical desnuda, corresponde a un signo indirecto de rotura. Es decir, que puede ser que la rotura no la estamos viendo, pero vemos ese signo, hay que buscar dónde está la rotura. Generalmente, cuando hay dudas de dónde está la rotura, pues la indicación es una resonancia magnética. Sin embargo, el estudio musculoesquelético, en este caso de hombro, con una evaluación adecuada, dinámica, sistemática y comparativa, nos va a dar toda la información necesaria, y generalmente hay muchos médicos, muchos traumatólogos, fisiatras que toman decisión, sea clínico o sea quirúrgica, acorde a la evaluación adecuada del manguito rotador o del hombro. Acá otro ejemplo, ven cómo tiene el brazo en hiperextensión, en una rotación interna, bien pegado al cuerpo, y básicamente en un corte transversal vamos a ver el tendón del supraespinoso. Supraespinoso, aquí tenemos esto que se ve más ecogénico aquí arriba, corresponde a la bursa subacromio subdeltoidea. Tenemos el músculo deltoides, pues, y la piel.
En el mismo punto, con la misma posición del paciente, hacemos un cambio de orientación del transductor en longitudinal, en este caso, para poder ver el eje largo del supraespinoso. Otra vez nos señala aquí la bursa, subacromio subdeltoidea, y vemos asimismo la cortical ósea que también tenemos que evaluarla. Acá tenemos la articulación o el corte de la articulación acromioclavicular. Básicamente le decimos al paciente que vuelva a colocar la mano en posición neutral, como estaba inicialmente. Si no nos ubicamos espacialmente, podemos tocar un poco la clavícula del paciente, la seguimos hasta donde termina, más o menos a la altura de la articulación acromioclavicular topográficamente, y si nos perdemos, como les digo, topográficamente sin hacer esta evaluación, pues colocamos el dedo y por encima, cuando ya tenemos identificada la estructura, pues en la palpación colocamos el transductor. Tenemos que evaluar la superficie de la cortical de la clavícula. Tenemos que ver cómo está la cápsula articular, que vamos a ver como una imagen hipoecoica, y vamos a ver también parte del origen del músculo deltoides en la clavícula y en el acromio, para ver si no hay lo que corresponde a entesopatías. Entonces, como les decía, nuestro mapa mental, si esta es la clavícula, más o menos hasta aquí llegaría la clavícula. Por acá atrás viene la espina de la escápula y el acromion. Y aquí más o menos estaría la articulación acromioclavicular. ¿Cómo la vamos a ver? Como esta imagen. La clavícula y el acromion. Y esta imagen hipoecoica entre las dos es la cápsula articular. Esto tiene que ser liso. Si esto es irregular y esta cápsula está bombada, hablamos de signos de artrosis. Y también es importante ver el espacio que esté adecuado. Entonces, ese tipo de detalles tenemos que evaluar cuando vemos la articulación acromioclavicular. Eso en cuanto a la evaluación normal. Ahora vamos a hablar de patologías más comunes, tomando en consideración que dentro de los músculos del manguito rotador, el músculo que mayor porcentaje de lesiones tiene, o el que más se lesiona, es el músculo del supraespinoso. Más que todo es por su trayecto anatómico y un poco por su función, pero más es por su trayecto anatómico. Cuando nosotros revisamos en variantes anatómicas, dentro de las distintas variantes, hay variantes anatómicas del acromio. Por ejemplo, tenemos tres tipos de acromio: un acromio que es plano, a ese se le denomina el tipo 1, un acromio que es un poco curvo, que es el tipo 2, y lo que se denomina el acromio ganchoso, que puede ser de esta forma, que es el acromio tipo 3. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque entre el acromio y la apófisis coracoides, que estaría más o menos topográficamente así, tenemos el ligamento coracoacromial. En este espacio que queda aquí, discurre de atrás hacia adelante el tendón del supraespinoso. Y entre el acromio y el húmero, que es más o menos, el húmero estaría más o menos por aquí, tenemos que medir un espacio para determinar si hay o no hay síndromes de pinzamiento, o lo que se denomina el síndrome de Impingement. Esto de aquí por ultrasonido no hay algo estandarizado, mejor dicho, no hay un consenso en cuanto a la medida de este espacio. Sin embargo, en rayos X, en tomografía y en resonancia magnética, se menciona que la medida normal es de 7 a 12 milímetros la distancia entre el húmero y la apófisis y entre la coracoides. Les menciono esto porque, bueno, dentro de las lesiones o de las características anatómicas por las cuales se lesiona más con mayor porcentaje el supraespinoso, es por eso. Una de las patologías más frecuentes, aparte de las roturas, son los síndromes de pinzamiento, los impingement, que cuando ya son muy avanzados, pues cursan con rotura.
Entonces aquí vamos a ver primero una tendinitis del supraespinoso, que la característica de las tendinitis es que los tendones primero que están más engrosados en comparación con el contralateral. Si hacemos el comparativo, recordar que el estudio siempre es comparativo. Se engrosa. Luego perdemos ese patrón fibrilar típico del músculo y por último el músculo se torna heterogéneo con disminución propia de su ecogenicidad. Voy a regresar un pelín y miren la ecogenicidad del supraespinoso, miren esta ecogenicidad, miren esta ecogenicidad, miren este patrón de las fibras y ahora comparemos con esto. La ecogenicidad está disminuida, se lo ve más heterogéneo, aquí hay áreas hipoecoicas focales que corresponden a edema. Esto que se ve aquí en el centro, casi siempre cuando estamos iniciando en esto, pues lo podemos confundir con patología. Recordar que acá tenemos el tendón de la cabeza larga del bíceps discurriendo por el espacio intraarticular. Entonces el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y también es importante mirar su entesis, es decir, el punto de inserción. Miren en esta imagen cómo hay un engrosamiento, pérdida del patrón fibrilar, y en el punto de inserción anatómica hay un área hipoecoica que corresponde o a un proceso inflamatorio o a un desgarro leve, pero más por las características me parece un proceso inflamatorio. Si esto es una entesis, pues sería una entesitis y una tendinitis del tendón del supraespinoso. Esto es una de las patologías frecuentes. Otra de las patologías frecuentes son las roturas del supraespinoso o roturas de cualquier tendón del manguito rotador. Como les mencioné anteriormente, el supraespinoso es el que más se rompe, es el que mayor eh, índice o porcentaje de lesiones por roturas tiene. Acá vemos una imagen hipoecoica donde se pierde el patrón fibrilar y hay un engrosamiento focal del tendón. Miren este engrosamiento en comparación con este de acá. Se pierde el patrón fibrilar y es muy importante cuando nosotros hacemos el diagnóstico, pues sacar el porcentaje. Como lo sacamos, medimos el espesor del tendón, medimos el espesor de la rotura y hacemos una regla de 3 para sacar el porcentaje. Esto se multiplica por 100 y luego se divide para este resultado que tenemos acá. Y así decimos el cuánto por ciento de rotura tiene. Cuando revisemos, bueno, esto se habla con un poco más de profundidad en cuanto a las clasificaciones y todo este tipo de detalles, cuando, cuando tenemos un poquito más de tiempo para el tema, podemos ver más a detalle las clasificaciones. Sin embargo, pues hay hay dos tipos de clasificaciones, una que lo hace por porcentaje y a partir de ahí el traumatólogo toma la decisión si es quirúrgico o no es quirúrgico, y hay otra clasificación que lo hace de acuerdo al tamaño del espesor de la rotura. Por lo general yo hago en mi informe ambas, coloco que la rotura mide tanto, y el porcentaje de compromiso del espesor del tendón es tanto. Porque, bueno, nunca se sabe eh, qué clasificación utiliza el traumatólogo que va a revisar el informe. Generalmente hago las dos para poder establecer o que el especialista en traumatología pueda establecer su terapéutica. Acá tenemos, por ejemplo, los que vimos anteriormente son roturas parciales. Cuando hablamos de rotura, hay roturas parciales y roturas completas. ¿Cuál es la diferencia de evaluación, o mejor dicho, cuando hacemos el informe entre el uno y el otro? El anterior hablábamos del porcentaje de rotura o del tamaño del espesor de la rotura. Cuando hay rotura completa, como en este caso, vemos primero que hay ausencia del tendón. Uno de los signos directos es que hay ausencia del tendón. Si nosotros regresamos, ponemos el transductor como está en este esquema, en transversal, y vemos la longitud del tendón. Si hacemos el mismo corte y vemos ausencia del tendón, podemos ver herniación del deltoides, es
decir, que el deltoide se mete en el espacio donde debería estar el tendón, o puede haber herniación de la bursa subacromio subdeltoidea, que se mete en este espacio, e incluso en esa bursa subacromio subdeltoidea puede haber tabiques que corresponden a fibrinas por la sangre, o puede haber un hematoma ocupando ese espacio. Son las tres cosas que podemos encontrar. ¿Qué es lo importante en esto? Identificar dónde está el cabo proximal y el cabo distal y medir, como aquí estamos en el ejemplo, la distancia que hay entre un cabo y el otro cabo. Porque esto también tiene una clasificación, si la rotura es leve, si es moderada, si es severa o si es masiva, dependiendo de este tamaño. Dependiendo de cuánta distancia hay entre un cabo y el otro cabo, pues vamos a tener una clasificación también, como les decía. ¿Por qué es importante esto? Pues porque para el traumatólogo, dependiendo de qué tanta distancia haya entre un cabo y el otro cabo, va a ser su abordaje, es decir, su incisión. Si es muy pequeña, pues su incisión no será muy grande y viceversa. Entonces, sí es importante determinar la distancia que hay entre un cabo y otro cabo. Si nosotros hacemos un buen informe y una buena evaluación, pues vamos a evitar que ese paciente vaya a una resonancia magnética y básicamente con esto ya el traumatólogo puede tomar una decisión quirúrgica. Otra de las patologías que podemos ver en los procesos inflamatorios, en este caso del bíceps, ven que acá tenemos el corte transversal o eje corto del bíceps, donde tenemos el troquíter, el troquín, esto sería lateral, esto sería medial. Tenemos la correa bicipital, el tendón del bíceps, el ligamento, miren cómo está el ligamento, y acá miren cómo el ligamento está levantado, la correa bicipital está vacía, y el tendón de la cabeza larga del bíceps se sale. Eso se llama una luxación del tendón de la cabeza larga del bíceps. Vemos que también hay líquido sinovial aumentado, sería una tenosinovitis con luxación. ¿Cómo provocamos esta luxación? Pues haciendo que el paciente realice movimientos de supinación del antebrazo y un poco de flexión cuando tenemos esta imagen. Digamos, tenemos el transductor colocado en el hombro, en corte transversal, sin mover el transductor, le decimos al paciente que supine o que rote el antebrazo para que ellos nos entiendan y que flexione un poco el antebrazo sobre el brazo. Recordar que esto es dinámico, insisto, como les dije al inicio. Y bueno, en este caso está acompañado de una luxación. Las bursitis subacromial subdeltoideas, pues son crecimiento de la bursa. Si recordamos, la bursa debe verse como una línea ecogénica nada más. Si ya vemos que hay ese espacio virtual se transforma en un espacio real por contenido líquido, hablamos de una bursitis. Si nos fijamos en esta imagen, a una ausencia del tendón, no vemos el tendón del supraespinoso, acá nos marca como que el supraespinoso estuviera por acá. Yo siempre digo que cuando hacemos una elección de imágenes hay que ser críticos con las imágenes que estamos viendo. Acá vemos que el supraespinoso está por acá. Aquí debería de verse el tendón del supraespinoso. Hay una ausencia del tendón con una herniación de la bursa acromio subdeltoidea. Sin embargo, pues esta imagen es para mostrar las bursitis, pero aquí también corresponde a una rotura completa del tendón del supraespinoso. En este caso hay que buscar dónde está el otro cabo. Pareciera una rotura masiva, porque hacia acá pareciera que estuviera el otro cabo. Entonces tenemos que siempre evaluar el todo de la imagen. Acá tenemos el deltoides y recordar que el aumento de tamaño de la bursa o ese espacio que era eh, virtual se transforma en un espacio real para hablar de una bursitis. Otra de las patologías, más que todo en pacientes mayores, son las calcificaciones o las tendinitis calcificantes o las tendinosis calcificantes,
que se caracterizan porque se pierde el patrón fibrilar del músculo, y lo que vamos a ver son imágenes hiperecogénicas que pueden no dar sombra acústica posterior. Esto depende mucho de qué tan calcificado está el tendón. Si no está muy calcificado como suele suceder, pues solamente vamos a ver como imágenes ecogénicas que están cerca, casi siempre esto lo vamos a encontrar cerca de la entesis. Por eso también se le denomina entesopatía o tendinitis calcificante o tendinosis calcificante, casi siempre cerca de la entesis. Esto cuando vemos el rayos X vamos a ver las calcificaciones también, pero de esta forma se las ve por ultrasonido. Engrosamiento del tendón, pérdida del patrón fibrilar con imágenes hiperecogénicas que dejan sombra acústica posterior. Esa es la característica de una tendinosis o una tendinitis calcificante. Bueno, los desgarros ya hablamos un poco de ellos, o roturas. Pues aquí vemos una rotura parcial. Otra vez otro ejemplo, intrasustancia en este caso, del supraespinoso, músculo supraespinoso. Miren aquí cómo se ve la bursa acromio subdeltoidea, como una imagen ecogénica nada más. Y aquí vemos la rotura parcial del tendón, cerca de la entesis. Aquí estaría la entesis. Entonces recordar que hacemos la medida del porcentaje, que sería el espesor, medimos la rotura, regla de 3. Esto se multiplica por 100 y luego se divide para el espesor. Y eso nos da el valor en porcentaje. Acá tenemos una rotura completa. Otra vez, miren, recuerden cuando les hablaba de la cápsula articular, vemos que la cápsula está desnuda, el signo de la cápsula desnuda. Vemos la herniación de la bursa subacromio subdeltoidea, que está también con unas imágenes que parecen fibrina, que corresponden a sangre. Otra cosa que podemos ver cuando hay roturas completas es esa retracción del tendón hace que él se ponga como gordito, por así decirlo, y adopta una forma de una rueda pinchada. Y eso se le llama el signo de la rueda pinchada, como otro signo ecográfico de rotura completa. Entonces tenemos como signo indirecto el tendón, perdón, el cartílago desnudo, como signo directo la ausencia del tendón y el signo de la rueda pinchada. Herniación en este caso de la bursa acromio subdeltoidea. Acá estamos viendo la articulación acromioclavicular. Recordar que esto tiene que ser liso. Miren este ejemplo. Estos son pacientes, a veces adultos mayores, que pueden tener dolor en el hombro crónico. Y vemos que hay irregularidades en la cortical ósea. Y vemos que la cápsula articular está engrosada y está irregular. Generalmente se le debe colocar Doppler color y ver si esto tiene aumentada la señal al Doppler color para hablar de un proceso inflamatorio agudo en este caso. Entonces aquí esto es un signo ecográfico de artrosis. Si vemos el todo de la imagen, pues también vemos que hay como estas imágenes lineales en el tejido celular subcutáneo que corresponde a edema. Eso en cuanto a lo que les traíamos el día de hoy como una evaluación esquemática, las patologías más frecuentes que tenemos que evaluar en hombro. Dice Alexis Tobar, nos pregunta, dice, buenas noches, ¿el US de hombro nos sirve para valorar la subluxación acromioclavicular? Realmente hay signos ecográficos para la subluxación. Ok, por ejemplo, nosotros evaluamos este espacio articular. Generalmente lo que se debe hacer es trazar una línea, ¿verdad? Sin embargo, lo que les dije anteriormente, en la pregunta anterior, esto es operador dependiente. Esto es operador dependiente y siempre depende de cómo agarremos el corte, vamos a ver si esto está más oblicuo o no. Lo que intentamos siempre es hacer que esta imagen sea lo más alineada posible y trazamos una línea. Aparte que otra de las cosas que podemos ver cuando hay luxaciones o subluxaciones es que pueden haber roturas de la cápsula articular, que es esto de aquí. Eso sería como un signo indirecto.
pero también podemos ver ligeros desplazamientos de esta línea, más que todo hacia la parte superior, que es generalmente lo que ocurre por roturas de los ligamentos conoide o trapezoide, dependiendo del grado de luxación o de subluxación. Sin embargo, realmente el diagnóstico se hace por rayos X, porque hay una distancia que se mide entre la apófisis coracoides y la articulación, para hablar de subluxaciones o luxaciones de la clavícula cuando la vemos que está desalineada, por así decirlo, en rayos X. Por ultrasonido podríamos hablar un poco de subluxaciones. En lo personal, cuando veo irregularidades o veo que hay cambios agudos, tal vez por un traumatismo, yo lo que dentro de mi informe, lo que coloco es que hay una ligera asimetría. Insisto, esto es comparativo, ¿no? Comparamos un hombro con el otro, ligera asimetría, digamos, con el lado contralateral, y que no se descarta una luxación o subluxación, y siempre pido el rayos X. Además que cuando nosotros hacemos una evaluación de hombro, de manguito rotador, lo idóneo es siempre evaluarlo con un rayos X de hombro a la mano. Eso es lo idóneo. O sea, al paciente, previo al estudio de ultrasonido, lo evaluamos con un rayos X de hombro.